de regreso con nuestra queridísima especialista, la doctora Celeste Alston, porque hoy tenemos un especial de espina bífida y miren este suéter tan divino que me acaban de regalar, ¡qué hermoso! Mira. Y miren a Mael, oye, me gusta ese delantal. Claro, papá. Uno más para la cocina más picante, me gusta. Exactamente, delantal. Bienvenidos, bienvenidas de verdad, doctora. Por acá también queremos darle la bienvenida a la doctora Vera Urriola. Y por acá a la pediatra me comentó, ¿verdad? Indira Barahona, que se encuentra en esta mañana. Doctora, qué bueno tenerla por acá. Muchas gracias. Bueno, como siempre, agradeciendo al canal este espacio y la oportunidad de poder llevar un poquito de educación. Pues este viernes tenemos pues el agrado y la oportunidad, la gran oportunidad de promover y hablar un poquito de la espina bífida. Esta semana celebramos en nuestro hospital, en donde manejamos la mayoría de los pacientes, actividades relacionadas con esta patología. El día de ayer, 21 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Espina Bífida. Igualmente en octubre, el 25 de octubre, se celebra el Día Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia. Hay otros días durante el año en que se celebra el Día del Lesionado Medular, que dentro de los lesionados medulares también hay pacientes con esta patología. Lo que quiero llegar al final decir es que pues para el paciente con esta condición, el familiar, el padre, el cuidador, esta patología no tiene un día, es de todos los días. Entonces, mientras más fundaciones, ONGs, grupos estén interesados en dar a conocer y promover la concientización y el apoyo a estos pacientes, bienvenidos. Excelente. Vamos a arrancar entonces con la definición de espina bífida, que esto ya obviamente pues tiene que ver con lo que es la columna vertebral. Sí. Vamos a hacer algo sencillito. Aquí en la sala hay como 10 personas. Ajá. Por favor, que levanten la mano. ¿Quién sabe qué es espina bífida? ¿Qué es mielomeningocele? Más o ¿Sabe? menos. Uno por ahí, dos más o menos. Ya. Nadie. Aparte del personal del hospital, solamente una persona. Y eso es muy común. ¿Yo? Nadie sabe qué es espina bífida ni qué es mielomeningocele hasta que no le nace un hijo y los familiares alrededor se enteran de qué es la patología y de qué es la condición. Por esa razón es tan importante darlo a conocer, porque aparte de eso el 50% es prevenible, que lo vamos a ver al final de la entrevista. La espina bífida, así como suena espina, está relacionado con la médula espinal. Bífido es que está dividido. ¿Okay? Entonces, cuando se forma la columna vertebral del embrión, del feto, eso ocurre en las 3 primeras semanas de vida del embrión. O sea, 21, 28 días máximo. Se cierra toda la médula espinal. Si las vértebras, los huesitos quedan separados, la médula espinal, parte de la médula espinal puede quedar expuesta. Y esto ocurre en cualquier parte del trayecto de la médula, que puede venir desde el cerebro hasta la parte baja en el sacro. Al quedar expuesto, esos nervios en esa región no van a funcionar adecuadamente. Y la mayoría de los niños que nacen con esta condición ocurre en el área lumbar o sacra, o sea, casi llegando ya al glúteo. Y esos nervios que están ahí tienen que ver con la locomoción, que es lo que nos va a hablar la doctora Vera Urriola, que es de Medicina Física y Rehabilitación. Tiene que ver con los nervios que controlan la capacidad de funcionar la vejiga y la capacidad de funcionar los intestinos. De manera tal que estos niños van a tener o dificultad para caminar o alteración en sus miembros inferiores, van a tener alteración en la vejiga y se llama vejiga neurogénica. Y si la vejiga neurogénica no se trata a tiempo, o sea, desde que el bebé nace, lleva a dañar los riñones, lleva a insuficiencia renal y se mueren de insuficiencia renal. Wow. Y el intestino neurogénico, pues si el intestino no puede moverse adecuadamente, vas a tener un estreñimiento crónico o el extremo, que es incontinencia fecal. Entonces, pues estos pacientes tienen una condición muy especial y es un grupo de médicos grande el que se tiene que encargar de cada una de las especialidades de estos niños. Y pues es muy importante que usted en casa sepa qué es espina bífida, qué es mielomeningocele y las consecuencias que se pueden tener de esta patología. Para conocer un poquito de las causas, eso, los síntomas y demás, esto como bien lo menciona la doctora, se detecta a inicios, o sea, cuando el bebé nace, se puede ver de una vez si hay algo. De hecho, se puede detectar en el ultrasonido prenatal. Ok. En el ultrasonido prenatal se puede ver
la deformidad en la columna. Hay otras pruebas como alfa-fetoproteína que piden los ginecólogos, pruebas de tamizaje, y pueden ir teniendo un poquito de idea de que hay un problema en la formación de la columna del bebé. Claro. Factores de riesgo. O sea, no hay una causa así específica de decirte, pues, por no esto te va a pasar esto. esto. Exacto. Y este Pero sí resultado. hay factores de riesgo, y uno de los factores de riesgo bien marcado es el ácido fólico o los folatos. Los folatos, o sea, la vitamina B9 viene en los alimentos, pero el que viene en los alimentos no se absorbe mucho. Entonces tú necesitas un suplemento de ácido fólico. Y se ha visto que el 50% de los casos de espina bífida disminuyen si se toma ácido fólico, que vamos a ver después cuándo hay que tomar ácido fólico. Otras causas son diabetes gestacional, o sea, diabetes en la mujer embarazada, obesidad en la mujer embarazada, tomar medicamentos para convulsiones como ácido valproico, pueden también promover que nazca un bebé con esta patología. Nos acompaña entonces también la doctora Vera, nos va a ampliar más sobre esta información en esta mañana. Sí, buenos días. Con el micrófono. Sí, gracias. Y habíamos gracias. mandado unas imágenes. Buenos días. Sí, principalmente pues la parte que ve rehabilitación es los problemas o las alteraciones de la marcha. Estos niños pueden tener complicaciones desde una escoliosis por alteraciones de malformaciones a nivel de la columna vertebral. Y pues esa parte se manifiesta con una deformidad de la columna, como pueden ver en las imágenes. También los pacientes pueden nacer con un pie equinovaro, que es pues la deformidad que hay en el mismo pie, en la forma del mismo pie, el tobillo está hacia adentro, ¿no? Okay. Entonces, también puede haber problemas de aumento de la cifosis. La cifosis es, si uno ve desde lateral al paciente, entonces uno nota cómo aumenta, parece como un jorobado, pues. Cómo aumenta eso, pues, muchas veces es por la deformidad y por la debilidad. Las deformidades o las consecuencias o complicaciones ortopédicas que vamos a ver en estos pacientes usualmente dependen del nivel de la lesión. Y también igualmente se va a ver si pueden o no pueden deambular o caminar independientemente. Entonces también podemos ver luxaciones de la cadera o subluxaciones de la cadera, y ese es otro tema también que puede limitar la marcha en ellos. Eso puede producir dolor, deformidad, inclusive puede producir alteraciones de la misma cabeza del hueso llamado fémur. Así que pues esas son otras de las especialidades de ortopedia, también ve estos pacientes. Y también pues podemos ver como les dije, los déficits de la marcha, ¿no? Y eso siempre va a depender del nivel. Algunos pacientes van a necesitar aparatos especiales para caminar. Esos Claro. aparatos a veces se hacen en el Seguro Social, otras veces en el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, que tiene un taller muy grande de ortesis y prótesis, así se llama. Y pues otros van a necesitar aparatos mucho más pequeños. Siempre va a depender del nivel. Lo del nivel sí es en la parte Dorsal. o sea, alta de la espalda, son los que tienen más Media problemas, ova. o sea, más riesgo de tener que necesitar una silla de ruedas. Ahí Aquí vemos tenemos una imágenes de imagen escoliosis, completa. pero esa es imagen de la escoliosis. La anterior es la que dice más o menos los niveles. Cuando es dorsal, o sea, en la parte media de la espalda, obviamente sí el paciente no va a poder caminar, usualmente va a usar silla de ruedas. Si es un poquito más abajo de la región lumbar o espalda baja, el paciente tiene más posibilidades de caminar, probablemente solo necesite un aparato pequeño para poder caminar. Y tenemos muchos pacientes que al final pueden caminar como es tan baja la lesión, y lo que tienen son las complicaciones de vejiga y de intestino. Ok. Entonces eso es lo principal y importante aclarar a los papás para que ellos no entren pues en depresión. Que es Y lo más siempre importante. darle, y tenemos pacientes que aunque usen silla de rueda, bailan, hacen deporte. Mi Indira les va a ampliar esa parte, ¿no? Hola Indira, bienvenida. Por acá nos ayudas con el micrófono para que nos amplíes esa parte que comentas, porque también hay espina bífida en recién nacidos, bebés, y ya cuando estás en adulto, pues puede ser otro tratamiento también, ¿no? Sí, ¿no? La espina bífida es una condición de nacimiento. De nacimiento ya, y ahí De se va nac- desarrollando y se puede poner De nacimiento. más fuerte. Exacto, Ok, de ok. nacimiento, y depende de lo que dijo la doctora Vera, depende del nivel, así va a ser las consecuencias para deambulación. Ok. No importa el nivel para las consecuencias en vejiga. ¿Ok? Puede tener una lesión bien alta, puede tener una lesión bien bajita, el 95% va a tener mal funcionamiento de la vejiga. Ok. Entonces es bien importante que todos estos niños, o sea, tienen que tratar y evaluar su vejiga desde que nacen para evitar que el riñón se dañe. Ellos nacen con su función renal completamente íntegra.
esa función renal se va a perder si no se maneja de forma adecuada. Okay. Y para esto pues somos un gran equipo que tratamos para orientar a los pacientes, la parte médica que hago yo, de los tratamientos, explicarle al paciente cuál es su patología, pero tenemos una parte muy importante en el manejo que es pues empoderar al paciente, empoderar a los padres, a los cuidadores, que tengan conocimiento. Mire, el conocimiento es la mayor arma que uno puede tener. Y si uno va a tener un niño con una condición significa que va a estar ahí. O sea, no es una enfermedad que yo hice una cirugía y se acabó, o me tomé un medicamento 3 meses y se fue. Va a estar ahí. De por Entonces vida. es importante que los padres conozcan bien de la patología, y para eso pues tenemos pues mi mano derecha y la mitad de mi izquierda, mi Indira, que nos ayuda en la clínica con los pacientes, con los familiares, explicándole de la patología y cómo pues hay una parte importante en el manejo de la vejiga. La vejiga tiene 2 funciones: recibe la orina y la saca. Para uno aprender a controlar la vejiga, eso llega casi hasta los 4 o 5 años, es que el niño ya controla adecuadamente, ¿cierto? Que ya tengo ganas de orinar, me aguanto hasta que llegue al baño. Exacto. Entonces, para que sepan lo importante, o sea, toma casi 4 años en que uno controle bien la vejiga. ¿Qué tantos nervios necesita? Entonces, esos niños, esos nervios que hacen que funcione la vejiga, no sirven. Entonces, hay que enseñarle al papá, al niño en su momento, cómo sacar esa orina de la vejiga. Ahora Y sí, bienvenida. esa parte nos ayuda mi Indira. Ok. Sí, hola, muy buenos días. Sí, lo importante es saber que el niño cuando nace ya viene con una malformación congénita, y también es importante conocer que este diagnóstico no es nuevo. Este diagnóstico viene de hace muchos años atrás, desde antes del nacimiento de Jesucristo, imagínense. Pero nosotros ahora, pues con la evolución de la ciencia y la evolución de la tecnología, pues esto cada vez se ven más niños que nacen con este diagnóstico. Entonces nosotros lo captamos desde el momento que el niño nace. Los familiares, lógicamente, pues su estado emocional es bastante se deteriora, pues cuando la primera impresión también al ver a su bebé que nace con esta condición. Entonces se nos manda pues a los padres para que sean orientados, y entonces a mí me toca la parte de explicar a los padres de familia qué es una espina bífida. También explicarle la importancia de darle seguimiento con los múltiples especialistas que este niño tiene que atenderse, porque este niño se atiende como mínimo o máximo 10 especialistas. Entonces es bastante serio, ¿no? Porque aparte los niños que nacen con esta condición pues son niños de bajo recurso, y contamos con un gran porcentaje de niños que viven en el interior de la República, lo cual le cuesta venir hasta acá. Aparte que si vemos la parte del costo, estos niños al nacer tienen un costo cada uno de $200 millones. O sea que vemos que es un niño que tiene un costo bastante alto. Claro. Entonces los papás que no tienen la solvencia económica pues le cuesta. Entonces yo trato de suplirle también lo que es la parte de los insumos, porque a estos niños hay que iniciarle la cateterización para evitar el daño de la vejiga desde muy temprano, para que el niño se vaya habituando, acostumbrando a este procedimiento. Exacto. Entonces, a veces los papás lógicamente no creen en el diagnóstico, porque cuando a ti te dicen que tú tienes un niño con espina bífida, viene la primera parte que es no lo creo, no lo entiendo. Y más sabiendo que los niños cuando nacen orinan alrededor de 27 veces en el día. Entonces ellos me dicen, pero es que yo creo que ese es el pensamiento, mi hijo está normal, mi hijo orina normal. Pero viene la parte esta de la prevención, porque tenemos que prevenir que esa vejiga se nos dañe para evitar que también el riñón sea afectado y que el niño pues presente otras complicaciones más severas. Bueno, bastante claro. Es importante el cateterismo. Claro. Practicar eso. Sí. Exacto, doctora, también había leído algo sobre la espina bífida oculta, hay una diferencia de ello, y no sé por qué mencionaban una de la S1, si es algo en particular. S1 es el nivel, Okay. S1 es el nivel, S significa sacro, Okay. L, lumbar. Normalmente ocurren en la región lumbosacra, entre la columna lumbar y la sacra.
Entonces ocurre entre L5 y S1 la mayoría, eso es lo que es S1. Pero es bien importante lo que tocaste del tema de la espina bífida oculta. Es evidente cuando nace el bebé, si tienes una espina bífida manifiesta, quística, ves el área ahí, rápidamente la recibe el neonatólogo, que es el primero que es en la cadena de médicos que trata a estos niños. De una vez llama al neurocirujano, que es el médico especialista encargado de hacer la cirugía correctiva de la médula espinal, y esos niños se operan en las 24 48 horas. Es una urgencia quirúrgica. Una vez que el paciente es operado, ya es referido a los diferentes especialistas, que entre estos especialistas pues está urología. Es muy sencillo, una médula espinal expuesta rápidamente, pero existe la espina bífida oculta. Espina bífida oculta es, tienes una lesión en la médula espinal, pero apenas tienes un estigma. Apenas tienes un estigma en la piel, un mechoncito de pelo, un hundimiento, una mancha, pero es un niño que a los 4 años no te controla el intestino, tiene incontinencia fecal o tiene incontinencia urinaria, infecciones urinarias a repetición, hay que sospechar que pueda haber una espina bífida oculta. Ok, perfecto, bastante claro. Voy a mostrar algo ya para terminar, doctora. Sí. Se nos agotó un poquito el tiempo, pero Claro. es un tema bastante importante y hay que siempre El tocar tema- esos detalles. El tema de cateterismo intermitente, mire, es el 50% del manejo de estos niños, lo que le explicaba. Si la orina no puede salir sola, lo que uno tiene que hacer es enseñarle al cuidador y eventualmente al niño después de los 7 años a cateterizarse solo. ¿Okay? Si es una niña, el área limpia, se busca la uretra y se pasa un catéter como este a través de la uretra hasta que llegue a la vejiga y expulse la orina. Ok. Si es un niño, es exactamente lo mismo, se pasa por la uretra hasta que llegue a la vejiga y comience a expulsar la orina. ¿Ok? ¿Esto tiene dolor? Una Realmente pequeña ellos molestia. no tienen, esta área para esos pacientes, como no están los nervios, prácticamente no tienen sensibilidad. Ok. No tienen sensibilidad. Entonces, esta parte, el cateterismo intermitente, es básico en el manejo de estos niños y hay que comenzarlo a hacer desde que nacen. Excelente, gracias por habernos acompañado, doctora Vera, Indira, doctora Celeste, y por informarnos sobre este especial de espina bífida. Y usted esta mañana pudo ver pues en detalle y escuchar de los expertos.